Yo, en cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, que me libra del poder del diablo, satisface enteramente con su sangre por todos mis pecados y me guarda de tal manera que ni un solo de mis cabellos puede caer. Antes, todas las cosas servirán para mi salvación. Catecismo de Heidelberg, pregunta número 2. ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando de esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? 3. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No estoy seguro de en qué momento vengas a este podcast y te conectes con nosotros, pero te doy la bienvenida a un episodio más de Una Vida Reformada. Espero que los próximos minutos te sean de bendición, te sean de edificación. Soy Samuel Hernández, el peregrino feliz, transmitiendo desde algún lugar en Mérida, Yucatán, y esperando que el Señor te bendiga, te guarde, te sustente y te prospere camino a la redención. Estamos hablando acerca de lo importante que es entender la doctrina bíblica, la doctrina que se nos presenta en el Evangelio de una manera un tanto estructurada. Y para eso hemos tomado un catecismo de la Iglesia cristiana bastante conocido, pero también ya un tanto antiguo, casi medio milenio va a tener ya de antigüedad. Y no deja de ser, sin embargo, a pesar de su antigüedad, de mucha utilidad, de mucha edificación para todo aquel que lo estudia. Un catecismo pretende brindarnos enseñanza doctrinal. La palabra catecismo viene de la misma raíz de donde vienen palabras como catecúmenos o catequesis y significa enseñanza. Así es que es una forma muy sencilla de apropiarnos de la enseñanza bíblica, la enseñanza doctrinal, y de esta manera, creciendo en el conocimiento de la doctrina bíblica, podemos también esperar que el Señor nos lleve a madurar en nuestra fe, que aquella fe que en algún momento nos fue concedida para salvación vaya haciéndose robusta, madura, fuerte, firme, de tal manera que para un cristiano las convicciones se van afirmando cada vez más en Cristo. Recuerda que la fe no tiene nada en contra de la razón, no tiene nada en contra de hacer preguntas. La fe en Cristo Jesús no es una fe ciega, sino una fe razonable, y por lo mismo vale la pena entonces cuestionarnos cualquier situación, cualquier aspecto en el cual tengamos dudas. Es por eso que los catecismos tienen esta forma también, una forma de preguntas y respuestas, porque nos ayudan a entender algunos temas sobre asuntos que todo mundo podría estarse cuestionando. Si tú estudias un catecismo, no solo estás nutriendo tu propia fe, nutriendo tu propio entendimiento de la doctrina, sino también preparándote para darle a otros respuestas sobre preguntas que hagan sobre tu fe. Y esperamos que eso pase de verdad, porque es así donde podemos ver que ocurre el discipulado. El discipulado ocurre cuando aprovechamos las oportunidades de decirle a la gente lo que creemos, de compartirles nuestra fe en Jesucristo y darles respuestas a las diversas preguntas que podrían plantearse respecto al cristianismo. Y es allí donde, repito, el catecismo es de utilidad a ti, a tu madurez, a tu fe, pero también puede ser de utilidad a aquel que un día te haga preguntas sobre tu fe en Jesucristo. Entonces estamos estudiando el catecismo de Heidelberg, un catecismo que comenzó con la pregunta muy sencilla, pero muy importante también. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Y estamos hablando de esta serie a la cual hemos titulado Agridulce. Y recuerda que hablamos de este concepto agridulce porque
Es así como comprendemos el Evangelio, con un sabor agridulce. ¿Has escuchado un dicho que dice, la verdad no peca, pero incomoda? ¿No? Y vaya que incomoda. Y la verdad del Evangelio, por supuesto que no peca. La verdad del Evangelio es una verdad que nos da libertad, que nos da esperanza, que nos da consuelo, pero al mismo tiempo incomoda. La verdad del Evangelio es una verdad un tanto incómoda. Déjame lo pongo así, mira, la Biblia, el libro inspirado por Dios, no es precisamente un libro de autoayuda, no es un tratado motivacional. Si alguien te recetó leer la Biblia solo para que te sientas mejor, yo me temo que, si bien el mensaje de la Biblia puede brindarnos esperanza, consuelo y hacernos sentir mejor en algún sentido, también la Biblia misma te va a hacer experimentar incomodidad. No será siempre algo que te motive o algo que te lleve a aplaudir, sino que tendrás que reconocer con lágrimas y con quebranto y con humillación de corazón que eres culpable de muchas cosas, que tienes defectos, y la Biblia lo que va a hacer es exponer esos muchos defectos y muchos pecados también. Así es que, de verdad, cuidemos de no presentar a la Biblia o no considerarla nosotros como un libro motivacional o un manual de autoayuda, porque no lo es. Yo veo más la Biblia como si fuera un libro de diagnóstico y remedio, ¿sabes? Un libro que te diagnostica diversos males, diversos problemas y te brinda el remedio. Así es como me ayuda a mí ver la Biblia, ¿sabes? Como un libro de diagnóstico y remedio. Y es que, por ejemplo, mira, para aplicar la medicina, tú necesitas primero identificar el malestar. Tú no llegas a la farmacia y pides una medicina de lo que sea, ¿no? Tienes que llegar a la farmacia con un diagnóstico de un doctor, de alguien conocedor de la salud, que te extendió una receta para ese mal. Porque el doctor sabe lo que tienes, te dijo lo que tienes y te receta el remedio. Bueno, pues asimismo, como para poder aplicar la medicina debes identificar el malestar, también para poder aplicar el Evangelio a tu vida, para poder disfrutar de las bendiciones que Dios ofrece en el Evangelio, necesitamos primero identificar los males por los cuales el Evangelio se vuelve necesario. Para admirar también la habilidad del doctor, tú sabes, los doctores, algunos son muy buenos y algunos son excelentes doctores, ¿no? Dan el clavo con su diagnóstico, son buenos en su ramo. Y bueno, para admirar la habilidad de un doctor, hay que conocer la gravedad de la enfermedad. Porque mientras más grave sea una enfermedad y un doctor te ayude a salir de ese cuadro, te brinde un tratamiento adecuado, entonces tu admiración por ese doctor va a crecer. Todos hemos conocido historias así, sobre un problema de salud, un mal de salud, para el cual buscamos ayuda con este o aquel doctor, pero ninguno pudo brindar ayuda, por más que hicieron su mejor esfuerzo, y de pronto te encontraste con un doctor que era muy bueno, experto, y te dio el diagnóstico correcto y la medicina correcta. Estoy seguro que el pensamiento de muchos cuando les acontece algo así es, ¿por qué no vine antes con este doctor? Y a partir de ahí, tú admiras a ese doctor, incluso lo promueves, lo recomiendas, porque habiendo tenido un grave mal, encontraste a alguien que pudo resolverte ese grave mal. Entonces, más o menos así es como hemos de ver el Evangelio. Un sabor agridulce, porque antes de darnos la verdad acerca del Evangelio, de la gracia, de la misericordia de Dios, nos tiene que decir la verdad acerca de la grave condición en que nos encontramos. No será un mensaje que te diga estás muy bien, no tienes problemas, eres una buena persona y sabes, síguele así porque tu vida es perfecta. No, es la clase de mensaje que te va a decir, mira, estás en serios problemas, tu vida es un desastre, tu forma de actuar es miserable y la condición de tu existencia es bastante
bastante compleja. Eso, por supuesto, apachurra nuestro ego, desinfla nuestra arrogancia, pero nos pone en el camino hacia conocer la buena noticia de que hay salvación y hay misericordia en Jesucristo. Entonces el Evangelio nos da estas dos clases de noticias. Las malas noticias. Primero, las malas noticias. Te dice cuál es el grave diagnóstico de tu condición. Y entonces nos da las buenas noticias, el santo remedio que le ha dado Cristo al pecado para que nosotros seamos libres de la condenación, de la muerte, de la ira y del infierno. Es así como funciona. Y es así como dice la segunda pregunta del Catecismo de Heidelberg. Vamos a estudiar esa pregunta en los siguientes minutos. Pregunta número 2 del Catecismo de Heidelberg. Una vez que ya dejamos en claro que tanto en la vida como en la muerte, nuestro consuelo es que le pertenecemos a Cristo y que Cristo nos ha salvado. Esa era la pregunta número 1. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Ahora la pregunta número 2 es continuación de la primera, y eso también es muy interesante y bonito del Catecismo de Heidelberg, que una respuesta generalmente abre la ventana para otra pregunta y entonces los temas se van enlazando, se van relacionando. Pregunta número 2. ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? Ok, tienes un gran consuelo en Cristo, pero ¿cómo ocurre? ¿Cómo te das cuenta de este consuelo? ¿Y de qué manera este consuelo se mantiene en tu diario vivir? Esa es la pregunta número 2. ¿Qué debes saber? ¿Cuántas cosas debes saber para que, gozando esta consolación, puedas vivir y morir dichosamente? Mira que la pregunta es muy realista también, porque habla de cómo es que con esta confianza en Cristo podemos vivir e incluso podemos morir, pero tanto nuestra vida como nuestra muerte será dichosa. ¿Ves? La doctrina correcta, la doctrina bíblica, no niega las realidades de esta vida. En esta vida hay muerte, habrá sepulcro, pero podemos tener en Cristo Jesús dicha, a pesar incluso de la muerte y a pesar de las dificultades de esta vida. Bueno, entonces, ¿qué debemos saber para gozar de estas bendiciones? ¿Cuántas cosas debemos saber? La respuesta de la pregunta número 2 es esta: 3. O sea, debemos saber al menos 3 cosas. La primera, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? La segunda, ¿de qué manera puedo ser librado de ellos? Y la tercera, la gratitud que debo a Dios por su redención. 3 cosas. ¿Qué tan grave es mi mal? ¿Qué tan graves son mis pecados y miserias? 2. ¿Cuál es la solución? ¿Qué puedo hacer por esto? Y 3. A partir de allí, a partir de que encuentro el remedio, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo de continuar mi existencia? Son 3 asuntos bastante sencillos y muy importantes. Y mira cómo la primera cosa que debes saber es cuán grandes son tus pecados y tus miserias. Eso es lo primero que debemos saber camino a la redención, camino a el conocer a Cristo Jesús y quedar cautivados de Él. Lo primerito es darte cuenta de qué tan grandes son tus pecados y tus miserias. Ahí lo tienes. La Biblia, primero que nada, nos habla de las malas noticias. El Evangelio comienza con las malas noticias. Malas noticias. Te vas a morir. Y entonces nos dirá las buenas noticias. ¿Sabes? En Cristo hay resurrección. Malas noticias. Oye, te mereces el infierno. Por causa de tus pecados, de tus impiedades, el infierno está esperando por ti. Buenas noticias. Cristo Jesús puede hacer posible que tu condenación quede resuelta, que tu deuda quede saldada. Malas noticias. La ira de Dios caerá sobre ti. El Señor fulminará a todos sus enemigos.
y eternamente los mandará al infierno. Pero buenas noticias, con Cristo en el día del juicio, tu veredicto, el veredicto sobre ti será un veredicto de absolución. No hay más condenación si estás en Cristo Jesús. ¿Ves lo que estamos diciendo? Las malas noticias preparan el camino para las buenas noticias. Cristo vino a llamar no a justos, sino a pecadores. Pero la única forma en que tú vas a atesorar ese regalo, esa misericordia de Cristo, es cuando te des cuenta de que tú eres esa clase de persona por la cual vino Cristo. Tú eres un pecador. ¿Cómo vas a caer rendido en gratitud, devoción y aprecio si te crees justo? No, los justos no vienen a Cristo. Los que se ven limpios, los que se ven inocentes, los que se ven como bien portados, no vienen a Cristo así. Necesitas darte cuenta que eres pecador. Y cuando te das cuenta de que eres pecador y que hay una fila de pecadores a los cuales el Señor va a bendecir, precisamente porque no vino a llamar a justos sino a pecadores, entonces te vas a formar en esa fila, porque sabes que eres pecador. Primero el trago amargo y entonces las dulces noticias del Evangelio. Antes de que degustes la dulce noticia de salvación, debes de probar el amargo sabor de tu condición. Por eso es agridulce. Y por eso a este capítulo le hemos titulado así: comprendí mi pecado y descubrí la gracia. Cuando tú y yo comprendemos nuestro pecado, entonces descubrimos la gracia de Cristo. Mira que Cristo nos llama en términos de descanso, nos llama a descansar. Mateo capítulo 11 del 28 al 30 dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que está proponiendo Cristo es que vengamos a Él en sometimiento, ¿sabes? Un yugo era un instrumento para los animales de trabajo, los animales del campo, como los bueyes, como las mulas. Se le ponía a un par de animales un palo atravesado que unía sus cuerpos, de manera que estos dos animales en conjunto pudieran tener más fuerza para arrastrar los instrumentos de arado, para labrar la tierra. Y bueno, estos animales estaban al servicio del agricultor. Y Cristo pone esta analogía para decirnos: te estoy llamando a que te sometas a mí. Te estoy llamando a que obedezcas la forma en que yo quiero hacer las cosas, que te dejes guiar por mí. Pero no te estoy llamando a algo que va a ser peor que tu condición actual. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Comparado con qué? Bueno, comparado con el peso del pecado. A lo mejor a primera vista parece que Cristo nos llama de la libertad al sometimiento a Él, ¿no? Como que la persona sin Cristo vive pecando, sí, pero vive libre haciendo lo que se le antoje, y de pronto viene Cristo y dice: te voy a poner mi yugo para que aprendas a obedecerme. Y no es así como debemos entender esta analogía. Cristo no viene a tomar gente libre para ponerla bajo su autoridad, no. Cristo viene a tomar gente esclava, gente que no es libre, ya es esclava, pero ahora viene a cambiar la forma en que es dominada esta gente. Y lo digo así porque la Biblia así habla del pecado. Cristo mismo dice que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Se equivoca aquel que piensa que porque anda haciendo lo que se le antoja, que porque comete cuantas maldades se le ocurren, que porque vive en el vicio sin freno, es libre. A lo mejor puede tener una fantasía de libertad, una especie de autoengaño. Ay, soy libre porque hago lo que quiero. No, si haces lo que quieres, eres esclavo de tu propia maldad, de tu propio pecado. Y ese pecado es una carga dura y sus consecuencias son fatales.
Cristo viene a ser un nuevo dueño. Sin Él tú eres ya gobernado por el pecado. Según la Biblia, solo cumples la voluntad del diablo. Pero Cristo viene a ser ahora nuestro nuevo dueño. Y en ello nos promete descansar. Esa es una buena noticia. Tu pecado, mi pecado, no ha hecho sino traernos miseria, vacío, falta de propósito, pero en Él tenemos descanso y dirección. Dice Efesios 5:8 que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. ¿Te das cuenta? Cristo viene a cambiar nuestra condición de ser esclavos del pecado a ser esclavos de Él, pero nos promete que será un buen amo para nosotros. Tan bueno que ser esclavos de Cristo representa encontrar descanso. Oye, hasta el día de hoy, cualquier persona sabe que si te encuentras un mejor entorno laboral, si de pronto hoy te dijera alguien, te invito a mi empresa y te vas a ganar no el doble, el triple o 4 veces más tu salario actual y vas a trabajar menos, es más, vas a trabajar cuando quieras, pues de una vez tú no dudarías en encontrar un mejor entorno laboral, mejores condiciones de vida. Y es lo que está haciendo Jesús al decir, mira, si llevas mi yugo sobre ti, hallarás descanso. Te ofrezco una mejor vida, te ofrezco realmente descanso para tu alma. Bueno, esa es la gran noticia que está dándonos Jesús. Vengo a que por fin tengas reposo, por fin tengas descanso de esta miserable vida. Pero también, según Efesios 5:8, viene a trasladarnos de las tinieblas a la luz. Viene a darnos salvación, y esta salvación se nos da en forma de no solo libertad de la carga del pecado, sino también libertad de las tinieblas del pecado. Ahora podemos andar en la luz. Y claro, estamos llamados a vivir como hijos de luz. Entonces tenemos que considerar que nos va mejor con Cristo que con el pecado. Tenemos que considerar que nuestro pecado no es tan atractivo, seductor, impresionante como pudiera parecer, sino que en realidad nuestro pecado nos lleva a la destrucción y a la condenación eterna, y que en Cristo Jesús tenemos de verdad pues esperanza y salvación para nosotros. De allí que necesitas darte cuenta de la gravedad de tu pecado. Dice el Catecismo de Heidelberg, de lo primero que debes darte cuenta es de cuán grandes son tus pecados y miserias. Cuando comprendes tu pecado, entonces descubrirás la gracia. La gracia que se nos es dada en el Evangelio. Nota que escogimos a propósito la palabra comprender. Necesito comprender mi pecado. Porque una cosa es practicar el pecado, disfrutar el pecado, promover el pecado y también justificar el pecado. Todos hacemos eso. Practicamos el pecado, decimos lo que queremos, hacemos lo que se nos antoja, practicamos el pecado. Y también disfrutamos el pecado. Disfrutamos de hacer lo malo, disfrutamos de salirnos con la nuestra, disfrutamos de que nadie nos descubra. E incluso muchos promovemos el pecado. Aplaudimos a aquel que piensa igual de equivocadamente que nosotros. Y lo justificamos. Justificamos nuestro pecado, echándole la culpa a los demás, escapando de nuestra responsabilidad, comparándonos con gente que creemos peor que nosotros. Pero no comprendemos nuestro pecado. No nos hemos detenido a meditar en la gravedad, consecuencias, perversidad y alcance de nuestro pecado. Somos, perdón por la palabra, pero somos como animales que simplemente se dejan llevar por sus instintos. Es así como practicamos el pecado, disfrutamos el pecado, lo promovemos e incluso lo justificamos. Pero necesitamos detenernos, autoexaminarnos, preguntarnos ¿por qué soy así? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué este carácter? ¿Por qué estas decisiones? ¿Por qué este estilo de vida? Y entonces ahí es donde comienzas a reflexionar, a comprender tu pecado. Obviamente esto pasa cuando Dios te permite hacerlo.
por su obra en ti, cuando empieza a trabajar en tu conciencia, en tu pensamiento, y entonces comienza el camino hacia la redención. Cuando vuelves en ti mismo, te autoexaminas a la luz de la palabra de Dios y dices, caray, sí, soy un pecador. Mira, todos tenemos una conciencia, por supuesto. Dios nos regaló una conciencia que es como una especie de alarma moral, ética. Y según esta conciencia entendemos que hay cosas malas, ¿no? A lo mejor no le llamamos pecado, pero sabemos que hay cosas malas, cosas que están mal. Robar, mentir, traicionar, ser groseros, ser charlatanes. Pero ¿qué hacemos con esa conciencia? La apagamos, tal como apagamos la alarma cuando sabemos que es momento de despertarnos, pero queremos dormir un poco más. Apagamos esa alarma, minimizamos la gravedad del pecado y seguimos tratando de vivir como si nada. Y bueno, es porque estamos simplemente acallando la conciencia. Pero eso es muy diferente a cuando Dios ya está actuando para llevarnos de las tinieblas a tu luz, a su luz admirable. Ahí no puedes ya apagar la obra de Dios. Él está confrontándonos con nuestro pecado, nos está mostrando en el espejo de su palabra cuán grave es nuestro pecado, cuán grave es nuestra miseria, y esa alarma no la puedes apagar. La gracia ha llegado a ser irresistible en el momento en que Dios decide que te vas a rendir a Él. Pero para llevarte a ese punto de rendición, nos debe mostrar primero que nada cuán grandes son nuestros pecados. Cuando comprendes la gravedad de aquello, entonces cambia nuestra manera de ver las cosas. Por eso el primer sorbo del Evangelio es un sorbo amargo, porque nos lleva a descubrir la gravedad, la terrible condición de nuestra alma, lo feo, perverso que es el pecado que cometemos, lo devastadora que es nuestra iniquidad, y entonces resulta que no somos tan buenos como pensamos. He ahí entonces lo primerito que hace nuestro Dios, mostrarnos cuán grandes son nuestros pecados y miserias. Lo dijo Jesús en Mateo 9:12. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Lo ves? Tú no vas al doctor por deporte, tú no vas al doctor por hobby. Tú vas al doctor porque te das cuenta que algo anda mal en ti. Sientes algo diferente, percibes una molestia y entonces vas al doctor. Ya de entrada sabes que algo anda mal. Bueno, eso es lo que hace Dios. Despertar nuestro entendimiento, nuestro pensamiento y llevarnos a buscar ayuda. Y no es, repito, como la clase de alarma que puedes apagar y hacer como si nada. No, cuando Dios se propone obrar en ti, en mí, ya no puedes apagar esa voz. Dios nos está llamando, Dios nos está atrayendo hacia Él. Las noticias pueden ser pues un tanto desalentadoras, pueden ser amargas, pero nos está preparando para las buenas noticias. Las buenas noticias son que hay remedio para nuestra grave condición, que Cristo vino precisamente a hacer posible que nuestro grave mal tenga solución. Dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nota esto. Cristo no es un remedio, Cristo es el remedio. Cristo no es un camino hacia la salvación, Cristo es el camino hacia la salvación. Lo primero que debemos saber es cuán grandes son mis pecados y miserias para poder gozar del consuelo de Cristo Jesús. Lo segundo que debemos saber es de qué manera puedo ser librado de ellos. Pero aquí, claro, es entender que la única manera en que podemos ser librados de nuestro pecado es en Cristo Jesús. No por nuestras obras, no por nuestros méritos, no por nuestras influencias, no por nuestro grado académico, no por nuestro dinero, sin duda, sino en Cristo Jesús. No hay
nadie ni nada más que nos puede hacer libres. No hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Cristo entonces no es una opción para encontrar consuelo, es la única opción para encontrar salvación, vida eterna, perdón de pecados. Entender que tengo un gran problema es lo primero que debo saber. Luego, darme cuenta de que Cristo ha hecho un gran sacrificio por salvarme, eso me llevará a descubrir la gracia. Ese segundo sorbo del Evangelio es el sorbo dulce, más dulce que la miel. Y luego, a partir de allí comienza pues una vida de gratitud. Y es lo tercero que debemos saber, cómo en gratitud por lo que Dios ha hecho, entonces debo vivir en devoción a este Dios tan misericordioso. Romanos capítulo 6, versículo 13 dice: no presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es decir, ahora que has sido lavado, limpiado, comprado por Cristo, pues sería un absurdo, un sinsentido, querer irte a revolcar otra vez en el pecado que no hizo más que traer daño a tu vida y hacerte merecedor de la ira de Dios. ¿Por qué querríamos vivir en condiciones en las cuales no encontramos nunca ni gozo, ni esperanza, y mucho menos salvación? No, hemos de mantenernos en la luz, hemos de mantenernos en la verdad. Claro, eso va a representar una lucha diaria y continua contra el pecado, contra el mundo, de aquí a que vuelva Cristo. Pero precisamente eso hará la distinción entre aquellos que han saboreado la misericordia de Dios y aquellos que todavía viven en el pecado, en las tinieblas. De manera que esta es la forma en la cual Dios nos lleva a conocer su gracia y su misericordia, confrontándonos con la gravedad de nuestro pecado para entonces presentarnos la grandeza de su misericordia. Cuando comprendamos cuán grande es nuestro pecado, cuando comprendamos cuán horrenda es nuestra iniquidad, entonces el Señor nos va a presentar también el gran regalo de su gracia y su misericordia. Y esto va a continuar por el resto de nuestra vida. Este caminar con Cristo es darnos cuenta todavía de que el pecado sigue siendo grave. Y entonces vas descubriendo en tu vida pues más cosas que deben ser cambiadas. Pero al mismo tiempo vas descubriendo más de la misericordia de Dios, de su gracia. Tanto es así que este día tú deberías estar asombrado de cuánta fidelidad, de cuánta bondad Dios derrama sobre nuestras vidas. El Evangelio nos lleva a sentirnos incómodos y a experimentar felicidad a la vez. Nos sentimos incómodos con nuestro pecado, con nuestra iniquidad, con nuestra testarudez, pero experimentamos gozo y dicha al saber que Dios no quiere dejar las cosas así, que Él quiere transformarnos, darnos vida nueva, proveer para nuestra salvación solamente en Cristo Jesús y transformarnos de tal manera que vivamos en santidad para su gloria y para nuestro deleite en Él. ¿Qué tienes que estar haciendo este día? Comprendiendo, hermano, comprendiendo la gravedad del pecado y por lo mismo alejándote de él, peleando la buena batalla, luchando contra la tentación, pero aferrándote a Cristo, el único en quien tenemos salvación, y gozándote en que en Él tenemos perdón de pecados y poder para luchar y vencer al pecado. La vida cristiana hasta ahora tiene ese sabor agridulce, amargo a causa de el poder del pecado que todavía intenta seducirnos y engañarnos, pero dulce a causa de que sabemos que en Cristo Jesús somos perdonados y somos más que vencedores, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que confiemos en Cristo, amemos su palabra, nutrámonos de su conocimiento, vivamos a la luz de su verdad, luchemos contra el pecado y perseveremos en el Evangelio,
que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Hasta aquí te acompañó Samuel Hernández, el peregrino feliz, y espero que sigas siendo bendecido por el Señor. Que Dios te bendiga, te guarde y te sustente. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial sino de Jesús la sangre.